Quiero que escuches esto con mucha atención, no porque yo lo diga, sino porque lo que voy a compartir contigo esta noche ya está ocurriendo, ya lo estás viviendo. Y lo más aterrador no es el mensaje en sí mismo, lo más aterrador es que la mayoría de personas lo ignorarán. Vivimos en un mundo donde los teléfonos nunca se apagan, donde la información viaja a la velocidad de la luz, donde todo el mundo sabe lo que pasa en el otro extremo del planeta en segundos y sin embargo hay advertencias que nadie quiere escuchar. Hay voces que incomodan demasiado. Hay fechas que la gente prefiere pasar por alto porque enfrentarlas significaría tener que cambiar algo. El de abril, sé lo que estás pensando, padre. Otra fecha, otro anuncio apocalíptico y entiendo ese escepticismo, lo respeto, pero quédate conmigo unos minutos porque lo que voy a explicarte no tiene nada que ver con el sensacionalismo barato que circula en las redes sociales. Esto tiene que ver con un patrón espiritual que aparece en la Biblia, que aparece en la historia de la iglesia, que aparece en los testimonios de los santos y que si tienes ojos para ver, está apareciendo también en tu propia vida ahora mismo. Jesús no advirtió sobre fechas para asustarnos, lo hizo para prepararnos. Hay algo que me heló la sangre cuando lo estudié por primera vez, y no es una visión mística ni un sueño profético. Es algo mucho más simple, mucho más real. Es la forma en que el mundo está funcionando exactamente como Él dijo que funcionará. La indiferencia espiritual, el ruido constante que nos impide escuchar, las familias fragmentadas, la fe que se enfría, los corazones se endurecen y en medio de todo eso hay una fecha, una oportunidad, un momento en el que el cielo está literalmente esperando tu respuesta. Lo que voy a enseñarte hoy en estas partes podría hará temblar tu forma de ver la realidad, pero también podría ser lo que tu alma lleva meses necesitando escuchar. Así que respira y acompáñame. El mundo que Jesús describió es el mundo en que vivimos. Cuando leemos los evangelios con honestidad, hay algo que nos resulta casi incómodo de admitir. Jesús fue increíblemente específico. No habló en términos vagos sobre tiempos difíciles, como cualquier filósofo de su época podría haberlo hecho. Habló de señales concretas, de comportamientos humanos concretos, de estructuras sociales concretas que, según él, caracterizarían un periodo particular de la historia. En el Evangelio de Mateo, capítulo 24, versículo 12, encontramos una de esas frases que cuanto más la analizas, más te detiene en seco. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Fíjate que no dice que la maldad destruirá el amor de golpe, dice que lo enfriará poco a poco, gradualmente, como cuando dejas una taza de café sobre la mesa y sin darte cuenta ya está frío. Eso es exactamente lo que está pasando hoy. No estamos viviendo una época de persecución violenta y dramática, aunque en partes del mundo eso también ocurre. Estamos viviendo la época del enfriamiento silencioso, de las iglesias que se vacían, no porque alguien las cierre, sino porque la gente simplemente deja de ir. De los matrimonios que no terminan en escándalo, sino en distancia, de las personas que no rechazan a Dios con furia, sino que simplemente lo van dejando para después, siempre para después. Y aquí es donde el 16 de abril adquiere una dimensión que quiero que comprendas bien. Sigue conmigo, porque lo que voy a compartir ahora mismo es algo que muy poca gente en internet está diciendo y que yo mismo tardé años en comprender por completo. La tradición cristiana, y muy especialmente la tradición católica, siempre ha entendido que el tiempo no es neutro. El tiempo litúrgico tiene peso espiritual. Las fechas importan no como superstición, sino como estructura sagrada que Dios mismo estableció. El 16 de abril cae este año en un momento muy particular dentro del calendario litúrgico. Estamos en el corazón del tiempo pascual. Acabamos de pasar por la Semana Santa, por el Viernes de la Pasión, por la vigilia más importante del año cristiano. Y el mundo en su mayoría lo vive como un fin de semana largo. Eso es el velo. Eso es exactamente el velo que Jesús advirtió que se rompería. Cuando yo era joven sacerdote, y esto lo recuerdo con mucha claridad, tuve una conversación con un hombre mayor en mi parroquia de entonces. Era un hombre sencillo, trabajador, de esos que no hablan mucho, pero cuando hablan dicen cosas que se quedan contigo para siempre. Me dijo: Padre, yo fui a misa todos los domingos durante 40 años y un día me di cuenta de que había ido durante 40 años, pero nunca había estado presente ni uno solo. Me quedé sin palabras. Eso es lo que más me preocupa espiritualmente cuando pienso en el mensaje de este momento. No la gente que rechaza la fe con convicción. A esas personas la respeto porque al menos están pensando.
Me preocupa la enorme multitud que está presente en lo religioso, pero ausente en lo espiritual, que reza de memoria, pero no de corazón, que conoce las palabras, pero no siente el peso de lo que dicen. Y Jesús lo vio venir. Lo describió con una precisión que si lo analizas teológicamente resulta casi clínica. Pero hay algo más, algo que a mí personalmente me marcó de una manera que nunca olvidaré y que tiene que ver con alguien muy cercano a mí. Te lo cuento en un momento, no te vayas, porque lo que Jesús advierte no es únicamente un diagnóstico del mundo, es una invitación personal, es un mensaje dirigido a ti, a tu familia, a las personas que amas. Y para entender por qué el 16 de abril es significativo, primero necesitamos entender algo fundamental sobre cómo Dios habla en el tiempo. Eso es exactamente lo que vamos a explorar en la siguiente parte. Lo que vi con mis propios ojos y lo que nadie quiso creer. Hay momentos en la vida de un sacerdote que no se olvidan. No me refiero a los grandes ritos, no me refiero a las ordenaciones, ni a los funerales de personas famosas, ni a los exorcismos que me han preguntado tantas veces en entrevistas. Me refiero a esos momentos pequeños, casi invisibles, que ocurren en la oscuridad de una sacristía o en el silencio de un confesionario y que cambian para siempre la manera en que ves el mundo espiritual. Uno de esos momentos ocurrió hace algunos años y está directamente relacionado con lo que estamos hablando hoy. Tengo un amigo muy cercano, un hombre de fe, educado, con familia, con trabajo estable, alguien que desde fuera parecía tenerlo todo en orden. Iba a misa, rezaba el rosario con sus hijos por las noches, era en todos los sentidos visibles un buen cristiano, pero por dentro algo se estaba apagando. Él mismo no sabía describirlo. Me lo contó un día tomando café con esa incomodidad de quien confiesa algo que ni siquiera tiene nombre. Me dijo, Padre, rezo. Pero es como hablar a una pared, como si Dios hubiera cerrado la puerta, como si todo lo que hago espiritualmente ya no llegará a ningún lado. Yo lo escuché con atención y lo que sentí en ese momento no fue lástima, fue un reconocimiento porque yo mismo había pasado por eso. Lo que te voy a contar ahora mismo no lo he dicho en muchas entrevistas, es algo muy personal. Pero creo que necesitas escucharlo hoy porque quizás lo que le pasó a él te está pasando a ti también. Hubo un periodo en mi vida sacerdotal, no voy a decir cuándo exactamente porque no es lo importante, en el que experimenté lo que los maestros espirituales llaman la noche oscura del alma. San Juan de la Cruz escribió sobre ello con una profundidad que todavía me impresiona. Es ese estado en el que la fe no desaparece intelectualmente, pero se siente completamente seca, en el que oras y no percibes nada, en el que celebramos la Eucaristía con devoción y al mismo tiempo sientes un silencio interior que puede confundirse con abandono. Durante ese tiempo yo seguí adelante, seguí rezando, seguí estudiando, seguí administrando sacramentos, pero por dentro algo me hablaba y tardé meses en reconocer que esa voz no era la voz del abandono divino. Era la voz del adversario, la voz que lleva siglos diciéndole a los creyentes, ya no funciona, ya no tiene sentido, ya estás solo, porque eso es precisamente lo que el enemigo espiritual hace cuando no puede destruirte con el pecado. Te convence de que estás solo, de que el cielo está en silencio, de que tus oraciones suben y no llegan a ningún lado. Y aquí es donde la advertencia de Jesús sobre este tiempo toma toda su fuerza. Volviendo a mi amigo, después de esa conversación tomando café, estuvimos en contacto durante varias semanas. Le propuse algo sencillo, que durante un mes, independientemente de lo que sintiera, rezara el Salmo 91 cada mañana antes de hacer cualquier otra cosa, antes de revisar el teléfono, antes de hablar con nadie, antes de pensar en el trabajo o en los problemas, solo el Salmo. Solo esas palabras cada día. Al principio me dijo que no sentía nada. Padre, es como recitar una lista de supermercado. Lo entiendo, le dije. Sigue de todas formas. A las 3 semanas me llamó. No lloraban. No estaba exaltado. Estaba tranquilo, pero con una tranquilidad diferente. La tranquilidad de alguien que ha encontrado algo que llevaba mucho tiempo buscando sin saber que lo buscaba. Me dijo, Padre, esta mañana cuando terminé el salmo sentí algo que no sabía cómo describir. Como si alguien hubiera abierto una ventana en una habitación que llevaba años cerrada. Eso es la gracia. Así funciona, no siempre como un rayo, muchas veces como una ventana que se abre despacio, pero aquí viene la parte que hará temblar tu comprensión de todo esto. Porque lo que le pasó a mi amigo no fue una coincidencia espiritual, fue una respuesta a una batalla que llevaba años ocurriendo en el ámbito invisible y que él ni siquiera sabía que estaba librando. Escúchame bien. En la tradición del exorcismo y de la dirección espiritual, que son dos disciplinas muy distintas, aunque relacionadas,
Existe un concepto que se llama bloqueo espiritual. No es un término que aparezca en el catecismo con esa palabra exacta, pero la realidad que describe está perfectamente documentada en la teología patrística, en los escritos de los grandes santos y en la experiencia práctica de quienes trabajan en el acompañamiento de las almas. Un bloqueo espiritual no es necesariamente una posesión, no es necesariamente el resultado de un pecado grave. A veces es simplemente el resultado acumulado de años de tibieza, de rezar sin creer, de ir a la iglesia sin querer estar ahí, de pedir perdón sin querer cambiar realmente. Y Jesús lo describió con una metáfora que debería ponernos a todos en alerta. En el Apocalipsis, capítulo 3, versículo 16, habla a la comunidad de la Odisea con palabras que muchos creyentes modernos deberían leer despacio, en silencio, solos. Por tanto, porque eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Es una imagen violenta, deliberadamente violenta, porque Jesús no quería suavizarla. La tibieza no es el estado neutral que muchos creen. La tibieza es, espiritualmente hablando, uno de los estados más peligrosos en los que puede encontrarse un creyente, porque el frío sabe que tiene frío, pero el tibio cree que está bien. Y eso nos lleva directamente al corazón de la advertencia sobre este momento. El 16 de abril no es una fecha de terror. No te estoy llamando al miedo. El miedo paraliza y Dios no trabaja con la parálisis. Te estoy llamando al discernimiento, a la conciencia, a esa lucidez espiritual que distingue a quien está verdaderamente despierto, de quien simplemente cree que lo está. Porque hay algo que ocurre en el tiempo pascual, algo que la liturgia de la Iglesia ha preservado durante siglos con una sabiduría que va mucho más allá de lo que cualquier programa televisivo puede explicar y que tiene todo que ver con por qué este momento, este preciso momento en tu vida es una oportunidad que no debería desperdiciarse. ¿Qué es exactamente lo que el cielo está esperando de ti? Eso es lo que vamos a desvelar en la siguiente parte. Y te garantizo que cuando lo escuches, verás los últimos meses de tu vida con ojos completamente distintos. Las señales que nadie quiere ver y la batalla que ya comenzó. Quiero que hagamos juntos un ejercicio muy sencillo. No necesitas papel, no necesitas nada especial, solo necesitas honestidad. Piensa en tu vida espiritual. Hace 5 años, ¿cómo rezabas? ¿Con qué frecuencia? ¿Con qué profundidad? ¿Cuántas veces lloraste delante de Dios porque algo te dolía tanto que no encontrabas otras palabras que las de la oración? ¿Cuántas veces sentiste que el cielo estaba tan cerca que casi podías tocarlo? Ahora piensa en hoy, no te estoy juzgando. No es mi función juzgarte y no lo haré, pero sí te hago esta pregunta con toda la seriedad pastoral de la que soy capaz. ¿Está mejor tu vida espiritual hoy que hace 5 años o simplemente está más ocupada? Porque hay una diferencia enorme entre una vida espiritual activa y una vida espiritual ocupada. Una vida activa crece, profundiza, transforma. Una vida ocupada acumula actividades religiosas sin que ninguna de ellas llegue a mover realmente el corazón. Y Jesús, con esa precisión que caracteriza cada una de sus palabras, advirtió exactamente sobre este fenómeno. En Mateo 7, versículo 22 y 23, pone en boca de personas que se presentan ante él, al final de los tiempos, estas palabras escalofriantes. Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchas obras poderosas. Y la respuesta de Jesús me heló la sangre, la primera vez que la leí con verdadera atención. Nunca os conocí, apartaos de mí. Nunca os conocí. No dice, os conocí y me defraudasteis. Dice, nunca, a pesar de las actividades, a pesar de las obras visibles, a pesar de todo el ruido religioso, nunca hubo una relación real. Y ahora te pregunto algo que quiero que respondas en silencio solo para ti. ¿Cuándo fue la última vez que tuviste una conversación real con Dios? No una oración de fórmula, no un rosario rezado mientras conducías con la mente en otro lado. Una conversación real de alma a alma, donde dijiste lo que realmente sientes, lo que realmente temes, lo que realmente necesitas. Si tardas en recordarlo, este mensaje es para ti. Sigue escuchándome. Ahora bien, para entender por qué este momento y específicamente este periodo del calendario en el que nos encontramos tiene un peso espiritual tan particular, necesito explicarte algo sobre cómo funciona el tiempo en la perspectiva bíblica y litúrgica, en la mentalidad hebrea, que es la mentalidad en la que Jesús fue educado y desde la que habló. El tiempo no es una línea recta que avanza de manera uniforme.
El tiempo es cíclico en el sentido de que ciertos momentos regresan con un peso y una carga específicos. Los judíos llamaban a esto kairó en griego para distinguirlo del simple cronos, que es el tiempo cronológico que medimos con relojes. El kairos es el tiempo cargado de significado, el tiempo en el que Dios actúa de manera especialmente intensa, el tiempo en el que el velo entre lo visible y lo invisible se adelgaza, y el tiempo pascual, los días que rodean la Pascua de Resurrección, ha sido siempre desde los primeros siglos del cristianismo reconocido como uno de esos momentos de kairos máximo. No es casualidad que los primeros cristianos llamaran a la noche de Pascua la madre de todas las vigilias. No es casualidad que el bautismo se administrara precisamente en esa noche. No es casualidad que los santos y los místicos de todas las épocas hayan reportado experiencias espirituales de una intensidad particular estos días. El cielo está más cerca, la gracia fluye con más abundancia, pero también, y esto es lo que pocas personas quieren escuchar, la resistencia espiritual es más fuerte. Permíteme ser muy directo contigo sobre esto, porque creo que hay una ingenuidad espiritual muy extendida que está causando un daño enorme en la vida de los creyentes de hoy. Muchos cristianos actúan como si la guerra espiritual fuera una metáfora, como si San Pablo cuando escribió en la carta a los Efesios que nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, estuviera siendo poético o exagerado. No estaba siendo poético, estaba siendo más literal de lo que nos resulta cómodo aceptar. En mis años de trabajo en el ámbito del exorcismo y de la liberación espiritual, he aprendido algo que puedo decirte con absoluta certeza académica y pastoral. El adversario no trabaja únicamente en los casos extremos que aparecen en las películas de terror. El adversario trabaja principalmente en lo ordinario, en lo cotidiano, en las pequeñas decisiones de cada día. Trabaja en el momento en que decides no rezar esta mañana porque tienes prisa. Trabaja en la conversación familiar que termina en distancia porque nadie quiso ceder primero. Trabaja en la duda pequeña que se planta en el corazón de un creyente sincero y que si no se atiende, crece hasta convertirse en una muralla de indiferencia. Eso es lo que hará temblar tu comprensión de la vida espiritual si lo piensas con honestidad. No es el drama, es la erosión silenciosa y hay algo específico que ocurre en estas fechas, algo que he observado pastoralmente en personas de países muy distintos, con historias de vida muy distintas, con niveles de fe muy distintos, un patrón que se repite con una consistencia que ya no puedo ignorar. Te lo explico ahora y cuando lo escuches quiero que pienses si lo has vivido tú también. En los días que rodean la Pascua y el 16 de abril cae exactamente en ese umbral. Hay personas que experimentan una crisis espiritual repentina e inesperada, no siempre violenta. A veces es simplemente una sensación de vacío profundo, una tristeza sin causa aparente, una irritabilidad que no tiene explicación racional, una distancia en las relaciones más cercanas que nadie sabe de dónde viene. Pastoralmente, cuando acompaño a personas en estos momentos, lo primero que hago es preguntarles por su vida de oración en las semanas previas. Y en la gran mayoría de los casos, el patrón es el mismo. Las semanas anteriores a la Semana Santa, la persona fue reduciendo gradualmente su tiempo de oración, fue posponiendo la lectura bíblica, fue dejando de lado la confesión que había prometido hacer, fue ocupando con actividades, muchas veces buenas actividades, actividades de trabajo, de familia, de servicio, el tiempo que antes dedicaba a estar a solas con Dios. Y entonces llega el momento de mayor gracia del año litúrgico y la persona está espiritualmente vacía, sin reservas, sin armadura. Eso es exactamente lo que el adversario busca. No necesita que cometas un pecado terrible, solo necesita que estés desarmado en el momento en que la batalla es más intensa. San Pedro lo describe con una imagen que siempre me resulta muy poderosa. En su primera carta, capítulo 5, versículo 8, escribe: «Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar». Nótese que no dice que él busca a los pecadores, dice que busca a quien devorar. Y un león no ataca a la presa más fuerte del grupo, ataca a la que está separada, a la que está cansada, a la que está distraída. ¿Estás tú en ese lugar ahora mismo? He hablado mucho sobre el diagnóstico, he hablado sobre la realidad del mundo en el que vivimos, he hablado sobre la batalla espiritual que muchos están librando sin saber que la están librando.
He hablado sobre los patrones que se repiten en las vidas de las personas que acompañar pastoralmente, pero ahora llegamos a la parte más importante, porque una advertencia sin respuesta es solo miedo, y Dios no nos llama al miedo, nos llama a la transformación. Lo que Jesús advierte sobre este tiempo no termina con el diagnóstico, termina con una invitación concreta, con pasos concretos, con una promesa que está respaldada no por mis palabras, sino por 2000 años de fe viva en la iglesia. En la última parte de este mensaje voy a darte exactamente eso, porque si has llegado hasta aquí, si has escuchado todo esto con atención, hay una razón. No es casualidad que estés viendo este video hoy, no es casualidad que estas palabras hayan llegado a tus oídos en este momento de tu vida. El cielo no trabaja por casualidad. Y lo que viene en la próxima parte podría ser la respuesta que llevas meses, quizás años pidiendo sin saber cómo pedirla. No te vayas. La respuesta del cielo y lo que Dios está esperando de ti hoy. Quiero comenzar esta última parte con algo que necesito que escuches muy despacio. Dios no te mostró todo lo que hemos hablado hasta aquí para condenarte. No te lo mostró para que salgas de este video sintiéndote culpable, pequeño o sin esperanza. Si eso es lo que sientes ahora mismo, quiero que sepas con toda claridad que ese sentimiento no viene del cielo. La culpa que paraliza, la vergüenza que aplasta, la sensación de que ya es demasiado tarde para ti. Eso no es la voz de Dios. Eso es exactamente la voz del adversario disfrazada de conciencia. La voz de Dios duele a veces, pero nunca destruye. Siempre construye, siempre abre una puerta, siempre deja encendida una luz, aunque sea pequeña, al fondo del corredor más oscuro. Y esa luz tiene un nombre, se llama misericordia. En el Evangelio de Lucas, capítulo 15, Jesús cuenta 3 parábolas seguidas sobre la misma realidad. La oveja perdida, la moneda perdida, el hijo pródigo, y en las 3, el protagonista no es el que se perdió. El protagonista es el que busca, el que no descansa hasta encontrar, el que sale corriendo cuando ve que el perdido regresa. Ese es Dios. Ese es el Dios que nos advierte sobre este tiempo, no para asustarnos, para encontrarnos. Antes de darte los pasos concretos que creo que necesitas escuchar hoy, quiero contarte cómo terminó la historia de mi amigo, porque tiene un final que todavía me emociona cuando lo recuerdo y que creo que dice más sobre la misericordia de Dios que cualquier argumento teológico que yo pueda ofrecerte. Quédate conmigo, estamos llegando al corazón de todo esto. Mi amigo, el que te mencioné en la segunda parte de este mensaje, siguió rezando el Salmo 91 cada mañana durante ese mes y al final de ese mes hizo algo que llevaba años postergando. Fue a confesarse. No porque yo se lo exigiera, no porque sintiera una presión exterior, sino porque, según me explicó después de un mes de abrir esa ventana espiritual cada mañana, ya no podía seguir cargando con el peso de ciertas cosas, ya no quería seguir cargándolo. Eso es la gracia actuando silenciosamente, pacientemente, sin forzar, sin gritar, como el padre de la parábola que no va a buscar al hijo al país lejano, pero que cada día sale a la puerta a mirar el camino por si regresa. El día que mi amigo salió del confesionario me llamó y lo que me dijo fue tan sencillo que casi me hizo reír de alegría. Me dijo: Padre, me siento como si pesara 20 kilos menos. No describió una experiencia mística extraordinaria. No vio luces ni escuchó voces. Solo sintió lo que siente cualquier persona que suelta una carga que ha llevado demasiado tiempo. Eso es lo que el cielo te está ofreciendo hoy, no un espectáculo, no una emoción pasajera, una carga que se suelta, un peso que se entrega. Una vida que empieza a respirar de nuevo. Entonces, ¿qué significa responder a la advertencia de Jesús en este momento? ¿Qué significa concretamente no ser de los que no escuchan? Permíteme darte 3 cosas, solo 3, porque la fe verdadera no es complicada, la complicamos nosotros. Lo primero es el examen, no el examen de conciencia apresurado que hacemos antes de dormir cuando ya estamos medio dormidos. Un examen real, sentarte en silencio, sin teléfono, sin ruido y hacerte 3 preguntas honestas. ¿Cómo está mi relación con Dios hoy comparada con hace un año? ¿Hay algo en mi vida que sé que necesito cambiar y que llevo tiempo ignorando? ¿Hay alguien a quien necesito perdonar y no lo he hecho? No tienes que responder estas preguntas para mí ni para nadie, solo para ti y para Él. Lo segundo es el retorno. Si llevas tiempo alejado de los sacramentos, este es el momento. No el próximo domingo, no cuando te sientas listo, porque la espera de sentirse listo puede durar años. Hoy, mañana, esta semana, busca un confesionario, busca un sacerdote, busca ese momento de gracia que la Iglesia lleva 2000 años custodiando precisamente para momentos como este. La confesión no es un trámite religioso,
teológicamente hablando, uno de los actos más valientes que puede realizar un ser humano. Mirar tu propio interior sin maquillaje y decir, esto soy y quiero ser mejor. Lo tercero es la perseverancia. Este es el más difícil de los tres, porque la conversión no es un momento, es una dirección. Es decidir cada día, aunque no tengas ganas, aunque no sientas nada, aunque el cielo parezca silencioso, seguir poniendo un pie delante del otro en dirección a Dios. San Ignacio de Loyola tenía una frase que me parece una de las más sabias de toda la espiritualidad cristiana. En tiempo de desolación, no hacer mudanza. En los momentos en que no sientes nada, no abandones lo que hacías cuando sentías todo. Sigue rezando, sigue leyendo, sigue acercándote. La sequedad espiritual no es señal de abandono divino, es muchas veces señal de que estás creciendo. Y ahora quiero hacer algo que no suelo hacer en un video. Quiero orar contigo directamente en este momento, porque creo que hay personas que están viendo esto y que necesitan más que palabras, necesitan que alguien interceda por ellas. Si estás en ese lugar, si hay algo en tu vida que llevas cargando solo y que se ha vuelto demasiado pesado, quédate. Esta oración es para ti, Señor Jesús. En este momento, elevo ante ti a cada persona que está escuchando estas palabras. Tú conoces sus nombres, conoces sus historias, conoces el peso exacto de lo que están cargando y que quizás no le han contado a nadie. Te pido por el que está viendo esto desde una habitación solitaria, sintiendo que nadie lo entiende. Te pido por la madre que lleva meses rezando por un hijo que se ha alejado de la fe y de la familia y que no sabe si sus oraciones están llegando a algún lado. Te pido por el hombre que trabaja sin descanso para sostener a los suyos y que por dentro se siente vacío, porque hace mucho tiempo que nadie le pregunta cómo está él. Te pido por el joven que está en una encrucijada y que siente que el mundo le ofrece 1000 caminos, pero ninguno que realmente llene ese espacio que solo tú puedes llenar. Te pido perdón por el que cometió algo de lo que se avergüenza profundamente y que todavía no cree que pueda ser perdonado completamente. Señor, el velo se romperá. Tu misericordia es más grande que cualquier pecado, más antigua que cualquier herida, más poderosa que cualquier cadena. Que este 16 de abril y cada día que sigue sea para cada uno de ellos no el día en que escucharon una advertencia, sino el día en que tomaron la decisión que cambió todo. Amén. Si esa oración tocó algo en ti, no lo dejes pasar. Ese movimiento interior que estás sintiendo ahora mismo no es sentimentalismo, es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo no insiste indefinidamente. Hay momentos de gracia que se ofrecen y que si los dejamos pasar no regresan de la misma manera. Este es uno de esos momentos. No sé exactamente qué está pasando en tu vida mientras ves este video. No sé desde qué ciudad, desde qué país, desde qué situación estás escuchando estas palabras, pero sí sé algo con absoluta certeza. No llegaste a este video por accidente. Dios tiene algo para ti en este momento. Y lo que tienes que hacer ahora es muy simple. Responder. Antes de terminar, quiero pedirte algo personal. Si este mensaje te llegó al corazón, si hubo algo en estas palabras que resonó con lo que estás viviendo, si la oración que hicimos juntos abrió algo en ti, no guardes eso solo para ti. Baja los comentarios ahora mismo y cuéntame cómo estás. No tienes que dar detalles que no quieras dar. Puede ser tan simple como escribir, Padre, necesito oración, o el nombre de alguien por quien quieras que interceda, o simplemente una situación que llevas cargando y que necesitas poner delante de Dios. Yo los leo personalmente y oro por cada intención que me dejan en estos comentarios, porque ese es mi trabajo. Ese es el llamado que Dios me dio y lo hago con todo mi corazón. Así que escribe, no te quedes callado. El silencio es lo que el enemigo quiere. La comunión, el compartir, el pedir ayuda. Eso es lo que Dios construyó en nosotros desde el principio. Y si este canal te ha dado algo hoy, si estas palabras te han acompañado en un momento difícil, o te han ayudado a ver tu vida espiritual con más claridad, o simplemente te han recordado que no estás solo en esta batalla, te pido que te suscribas ahora mismo. El botón está justo debajo de este video y activa la campanita de notificaciones porque seguimos subiendo contenido que va exactamente en esta dirección. Enseñanza profunda, oración real, acompañamiento espiritual serio para tiempos que lo exigen. Hay muchas personas en nuestra comunidad hispanohablante que están buscando exactamente esto.
una voz serena en medio del ruido, una fe que no le tenga miedo a las preguntas difíciles, un espacio donde la espiritualidad se trate con la seriedad y el respeto que merece. Ese es este canal y tú formas parte de él ahora. Comparte este video con alguien que lo necesite, con ese familiar que sabes que está pasando por un momento difícil, con ese amigo que llevas tiempo queriendo acercar a la fe, pero no sabes cómo. A veces Dios usa nuestras manos para entregar sus mensajes. Que el Señor te guarde, que su misericordia te alcance exactamente donde estás. Que este 16 de abril y cada día que sigue encuentres en la oración no una obligación, sino un refugio, no un trámite, sino un encuentro. Yo seguiré aquí acompañándote desde este espacio que Dios nos ha dado.